Viernes, 29 de agosto de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-1057. Tipo, jurisprudencia. Acta administrativa en el juicio laboral. Si consigna el testimonio de una mujer por actos de violencia o acoso sexual de un trabajador, no es necesaria su ratificación ante la autoridad jurisdiccional para que tenga valor probatorio, por lo que, a partir de un análisis con perspectiva de género, debe ser adminiculada con los demás elementos probatorios a fin de resolver lo que en derecho corresponda. Hechos. 2 tribunales colegiados laborales de diversas regiones sostuvieron criterios contrarios respecto de la necesidad de que sea ratificada por su suscriptor en el juicio laboral un acta administrativa que consigna actos de violencia o acoso sexual contra una mujer por parte de un trabajador, pues mientras uno sostuvo que dicha ratificación era necesaria para otorgarle valor probatorio. Al tratarse de un documento privado ofrecido por el patrón para acreditar la conducta reprochada a su trabajador, el otro órgano determinó que no era indispensable la ratificación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que un acta administrativa en el juicio laboral que consigna el testimonio de una mujer por actos de violencia o acoso sexual de un trabajador no carece de valor, aunque no esté ratificada ante la autoridad jurisdiccional, si adminiculada con las demás pruebas queda acreditado el hecho que consigna. Justificación. En el marco jurídico del derecho de todas las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así como de las obligaciones del Estado mexicano que tiene al respecto. Cualquier acto de abuso o violencia sexual, en cualquier escenario donde se perpetre, constituye una prohibición asociada a garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y a que tengan un verdadero y efectivo acceso a la justicia, en la vertiente de que su agresor sea castigado por los actos lesivos en su contra, y que no sea absuelto por formalismos o barreras que no permiten a los juzgadores resolver con perspectiva de género. Por ello, esta segunda sala considera que se debe quitar el obstáculo o barrera formal de exigir la ratificación del testimonio de una mujer que haya sufrido violencia por parte de un trabajador consignada en un acta administrativa, para que se le pueda otorgar valor probatorio en el juicio laboral, pues la declaración de la víctima debe constituir una prueba relevante, a partir de una valoración con perspectiva de género, la cual se debe examinar en conjunto con otros elementos de convicción, como pueden ser dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, para poder llegar a la verdad de los hechos y tomar la determinación correspondiente debidamente sustentada. Máxime que exigir que la mujer víctima del acoso o violencia sexual ratifique el contenido del acta administrativa, siendo que estadísticamente la probabilidad de que lo haga es casi nula. Por todas las implicaciones y barreras que ello conlleva, podría propiciar un ambiente de impunidad que facilitaría y promovería la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres, así como una persistente desconfianza en el sistema de impartición de justicia. Finalmente, en caso de que dicha acta no contenga los elementos mínimos que permitan identificar a la denunciante, a fin de no dejar en estado de indefensión al trabajador cuyo cese se pretende, será necesario que el juzgador corrobore la identidad de la mujer, a fin de tener certeza de que la denuncia es legítima y se puede atribuir su contenido a persona cierta y determinada. Segunda sala. 2 de 6. Registro digital, 203-1090. Tipo, jurisprudencia. Indemnización por riesgo de trabajo. Es improcedente incrementarla hasta por el monto de la que correspondería a una incapacidad permanente total, si la persona goza de una pensión por jubilación. Inaplicabilidad del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si a las personas jubiladas que se les determinó una incapacidad parcial que implica la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes para desempeñar su profesión, se les puede incrementar la indemnización hasta por el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, de conformidad con lo previsto por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que uno sostuvo que no se actualiza ese supuesto porque la persona ya no se encuentra en activo, el otro determinó correcto aplicar esa norma,
pues el derecho a la indemnización por riesgo de trabajo y el derecho a la jubilación son autónomos y de naturaleza distinta. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es aplicable el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar la indemnización por riesgo de trabajo hasta por el monto de la que correspondería por una incapacidad permanente total, si la persona goza de una pensión por jubilación. Justificación. El artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de incrementar la indemnización por incapacidad parcial por riesgo de trabajo hasta por el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total. Esta segunda sala, al resolver la contradicción de tesis 186/2005 SS, estableció su alcance en tres aspectos. 1. La determinación mediante prueba pericial de que la persona trabajadora presenta incapacidad parcial consistente en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes para desempeñar su profesión. 2. La facultad potestativa de la Junta actualmente Tribunal Laboral para aumentar el monto de la indemnización hasta la que correspondería por una incapacidad permanente total, que deriva del concepto podrá, y 3. Para el aumento de la indemnización se debe tomar en cuenta a. La importancia de la profesión y b. La posibilidad de desempeñar una de categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes. Ahora, la persona a la que se le reconoce una incapacidad parcial por riesgo de trabajo con posterioridad al otorgamiento de una pensión jubilatoria ya no se encuentra en activo, pues su relación laboral concluyó. Por tanto, le es imposible al Tribunal Laboral valorar tanto la importancia de la profesión como la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes. Porque al jubilarse dejó de existir la relación de trabajo, siendo este el presupuesto necesario para emprender el análisis de aquellos aspectos. Además, la persona jubilada recibe una pensión, renta vitalicia, que sustituye al salario, por lo que no se ve comprometida su capacidad de recibir ingresos, pues su capacidad de ganancia ha quedado subsanada mediante el pago de la jubilación. Segunda sala. 3 de 6. Registro digital, 203-1113. Tipo, jurisprudencia. Relación de trabajo. Deberes de la persona juzgadora cuando la parte demandada niega su existencia y afirma que existió una diversa de tipo familiar con la actora. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando la parte demandada niega la relación laboral con la actora y afirma la existencia de una diversa de tipo familiar, concubinato o matrimonio, la persona juzgadora debe tener por acreditado en automático el vínculo laboral para estimar que corresponde a la empleadora demostrar la inexistencia del despido. O debe analizar las pruebas para determinar la existencia del vínculo laboral. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando en un juicio laboral la parte empleadora niega la existencia de la relación de trabajo y aduce que entre las partes solo existe una de tipo familiar, concubinato o matrimonio, la persona juzgadora no solo debe analizar si aquella demostró la existencia de dicho vínculo, sino que también debe realizar un ejercicio de motivación reforzado en el que estudie las pruebas aportadas por las partes a fin de verificar si alguna acredita la existencia del vínculo de trabajo. Justificación. Cuando la parte demandada niega la existencia de la relación de trabajo y aduce que el único vínculo entre las partes fue de naturaleza familiar, derivado de una relación conyugal o de concubinato. El juzgador debe analizar los términos en que se suscitó la controversia planteada por las partes. En términos de la jurisprudencia 2A/J, 40/99, debe estimar que corresponde a la parte patronal la carga de demostrar que las partes sostuvieron una relación familiar. Sin embargo, en atención a una perspectiva de género, también debe determinar si paralelamente al vínculo familiar se desarrolló una relación laboral entre las partes. Para ello, debe realizar un ejercicio de motivación reforzado en el que, atendiendo al principio de primacía de la realidad, analice exhaustivamente los hechos y las pruebas aportadas a fin de verificar si se acredita la existencia del vínculo laboral. Solo hasta que se verifique si quedó acreditada la existencia del vínculo laboral, podrá determinar si corresponde a la parte empleadora la carga de demostrar la inexistencia del despido. En términos de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo. Segunda sala. 4 de 6. Registro digital. 203,
1069. Tipo, aislada. Cese de los trabajadores al servicio del Estado. El abuso sexual cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones constituye una falta de probidad y honradez que justifica la terminación de su nombramiento sin responsabilidad para la dependencia. Hechos. La Secretaría de Educación Pública, SEP, demandó ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, TFCA, la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de un trabajador sin responsabilidad para el titular de la dependencia, en términos del artículo 46, fracción V, inciso A, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Previa instrumentación del acta administrativa correspondiente, por los actos de abuso sexual en que incurrió contra la madre y tutora de una alumna de una escuela secundaria, dentro de las instalaciones del plantel, el tribunal condenó al cese del trabajador. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el abuso sexual cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo, constituye una falta de probidad y honradez que justifica la terminación de su nombramiento sin responsabilidad para la dependencia. Justificación. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece expresamente que el abuso sexual sea una causa de rescisión de la relación laboral. Sin embargo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en sus artículos 1 y 2 determina que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, y abarca la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. Así, el abuso sexual cometido por un servidor público dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo constituye una falta de probidad y honradez que justifica el cese de su nombramiento. En tanto que la prerrogativa a la estabilidad laboral, según la fracción V, inciso A, del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está sujeta a que el trabajador no incurra en alguna de las causas graves previstas por la norma, entre ellas, las faltas de probidad y honradez, entendidas tales conductas, según lo ha dispuesto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada segunda, XXX y diagonal 2016, décima. A cuando el servidor público utilice su cargo para obtener beneficios personales o ventajas indebidas y no cumpla la obligación de actuar con ética, moral intachable y con lealtad en el desempeño del cargo. Luego, si el servidor público representa al Estado, sus acciones u omisiones pueden afectar el cumplimiento de las obligaciones estatales y el ejercicio de los derechos humanos, por lo cual se espera que actúe con racionalidad, evite la arbitrariedad y se guíe por los principios de justicia y rectitud. Cuando un servidor público incurre en conductas contrarias a la probidad, no solo perjudica a su empleador, el Estado, sino también a la función pública, y genera un impacto negativo en la sociedad, por lo cual las violaciones a la probidad y honradez son consideradas faltas graves y justifican su sanción con la rescisión de la relación laboral. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 203-1073. Tipo, aislada. Documento de elección del régimen pensionario previsto en el Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos 5 y 7 transitorios del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La falta de la huella digital no necesariamente implica la ausencia de voluntad de ejercer el derecho de opción. Hechos. Una persona demandó la nulidad del oficio mediante el cual se declaró improcedente su solicitud de modificación del régimen pensionario. Argumentó que en términos del artículo 26, fracción 9, del señalado reglamento, el documento de elección carecía de eficacia jurídica ante la ausencia de su huella digital. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. En su contra promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la ausencia de la huella digital en el documento de elección del régimen pensionario de los trabajadores al servicio del Estado es insuficiente para declarar la ineficacia jurídica de la opción manifestada.
Justificación. El artículo 2, fracción 7. Del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos 5 y 7 transitorios del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, define el documento de elección como el formato publicado en el Diario Oficial de la Federación que el trabajador utilizará para ejercer su derecho de opción. El tercer párrafo del mencionado artículo 7 transitorio establece que la opción del régimen pensionario adoptada deberá ser comunicada al Instituto por conducto de la dependencia o entidad correspondiente y será definitiva, irrenunciable e inmodificable. De ello deriva que uno es el formato de elección y otro el acto jurídico de elección del régimen pensionario o comunicación escrita de la opción adoptada. En ese sentido, el requisito establecido en el artículo 26, fracción 9, del reglamento citado se refiere propiamente al formato, el cual debe contener el espacio para firma autógrafa y huella digital del trabajador. Respecto al acto jurídico de elección del régimen de pensión, para constatar la voluntad de la persona trabajadora es suficiente su firma autógrafa, no cuestionada, conforme al artículo 1834 del Código Civil Federal. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la firma es la manera usual en la que los sujetos revelan que han exteriorizado su voluntad en cierto sentido. De manera que al firmar un documento aceptan lo que el documento firmado manifiesta, y con la firma queda determinado el sujeto y también que quiere efectuar una declaración de voluntad. Por tanto, aunque lo deseable es que el documento de elección del régimen de pensión cuente con la firma y la huella digital del autor, atendiendo a la significación y alcance de la firma autógrafa, cuando ésta aparece incorporada en ese documento y no la cuestiona en el juicio contencioso administrativo, no niega su autoría, ni aporta pruebas que desvirtúen que fue puesta de su puño y letra. No solo es idónea para identificarlo, sino que evidencia que expresó de manera libre e informada su voluntad en torno al régimen pensionario elegido, a pesar de que no haya plasmado, además, su huella digital. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 6 de 6. Registro digital, 203-1078. Tipo, aislada. Despachadores de gasolina en estaciones de servicio. Parámetro para determinar el monto que les corresponde por concepto de propinas, al ser parte integrante de su salario. Hechos, un despachador de gasolina en estación de servicio demandó la integración de las propinas a su salario diario integrado, precisando el monto específico que percibía por dicho concepto semanalmente. Por su parte, la empresa demandada afirmó que no administraba y tampoco le pagaba alguna cantidad de dinero por concepto de propinas, pues este tipo de beneficios o dádivas eran entregados de forma personal y directa por los clientes del establecimiento al trabajador, sin intervención alguna de la parte demandada. En el laudo la Junta omitió resolver al respecto, pues no determinó si la cantidad que el actor percibía por concepto de propinas debía ser parte integrante de su salario base o no, tampoco determinó el monto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al principio de realidad y a la carga dinámica de la prueba, el empleador no está en posibilidad material de acreditar la cuantía de las propinas, las cuales generalmente se entregan en forma personal y directa al trabajador en efectivo. Sin embargo, es un hecho notorio que los despachadores de gasolina las reciben, por lo cual, ante la dificultad práctica que tendrían los propios trabajadores para demostrar el monto de las propinas que reciben, debe exentárseles de acreditar hasta un 5% del salario respectivo, como un porcentaje razonable. Justificación. Es un hecho notorio que los despachadores de gasolina en estaciones de servicio reciben directamente las propinas en efectivo, las cuales son de poca cuantía, sin que el patrón lleve un registro de las mismas. Por ello, en atención al principio de realidad, a la carga dinámica de la prueba y a la cláusula de protección al salario, el trabajador tiene derecho al pago por concepto de propinas, que son parte integrante de su salario, pues así lo determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J 8/2020, décima, de rubro, despachadores de gasolina en estaciones de servicio. Su relación laboral se rige por las disposiciones del capítulo 14 del título B de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual debe exentársele de acreditar hasta un 5% del salario
ante la dificultad práctica que tendrían los propios trabajadores para demostrar el monto de las propinas que reciben. Por ello se establece dicho porcentaje razonable, en atención a que las propinas no son cuantiosas. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito.